Buenas tardes de nuevo. Señor consejero, voy a empezar dándole las gracias por corregirme antes en los datos y porque además esa corrección que me ha hecho me dice que todo el resto de datos que yo he dado, pues los da como correctos, porque entiendo que si no, usted me corregiría. También quiero darle las gracias por traernos la documentación que ya desde marzo que llevamos hablando de estas cosas. Yo le decía que sería tan buen ejercicio que nos enviasen a la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública para poder ir haciendo un adecuado seguimiento, porque, mire, desde el 25 de marzo usted, mediante un informe, solicitaba a todos sus órganos de contratación, a todos los entes que dependen de la Comunidad de Madrid, que fueran a hacer gastos necesarios, lógicamente, por la pandemia en la que nos encontramos desde entonces, fueran identificados. Bueno, y se da unos informes que usted solicita, la 85 a las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales, al SERMAS, el AMAS, y estos se tenían que mandar mes a mes, junto con además las previsiones de gasto. Bueno, esos datos entiendo que le obedecerán, todos los centros que dependen de usted, se los han ido trasladando. Y es cierto que a mí, además, efectivamente me falta para aprender taquigrafía, porque en las veces que ha venido usted aquí, pues la verdad es que luego tengo que retomar los diarios de sesiones, porque si no es imposible seguir sus datos. Pero aún así, yo se lo agradezco, porque esta comparecencia de hoy también la seguiré. Pero después de estudiar creo que es el momento en el que usted debería venir a comparecer aquí para explicárnoslo. No a priori, porque claro, yo los últimos datos que tengo ahora mismo son estos datos que están en el portal de transparencia del día 21 de febrero. Espero que los datos que cuelga el señor Aguado, ya se lo voy avisando para que no me los corrija, que son los datos que ha colgado su compañero. Con lo cual, todo lo que yo me refiera va a estar con estos datos y no con respecto a aquellos. Bien, sigamos. Seguimos avanzando en el tiempo. Llegamos al 14 de julio de 2020, en el que se publica el Real Decreto Ley por el que se reparte el Fondo COVID. Usted, poco tiempo antes de que se dieran las cifras, en la Comisión de Presupuestos nos dio la cifra de 2.700 millones de euros. Y luego realmente fueron 3.400 millones de euros. Y desde entonces el Partido Socialista viene reclamándole dónde están esos 700 millones de euros que faltaban. Bueno, pues bien, la verdad es que tampoco se crea que yo los he encontrado muy bien, porque ¿cuáles son mis cuentas? Que es lo que quería yo decirle. ¿Cuáles son mis cuentas con respecto a este fondo COVID? 3.400 millones de euros. Bien, de estos 3.400 millones de euros, 239 millones de euros han ido a educación. En eso estamos de acuerdo con respecto a estas cuentas. 1.352 millones de euros han ido a sanidad. Bien. 400 millones de euros de 3.400 han ido a ayudas directas. Y esto, igual que antes le digo, contado acuerdo de Consejo de Gobierno por acuerdo de Consejo de Gobierno. Es decir, entre todo esto son 2.000 millones. Sumamos las políticas sociales, familias, igualdad y natalidad, que de todo lo que ha dicho allí, aquí aparecen 17 millones de euros. Pues estamos aproximadamente en 2.017 millones. ¿Hasta los 3.400 millones de euros? ¿Realmente qué se ha hecho? A mí me gustaría tener una explicación de eso, porque creo que 400 millones de 3.400 es poco para ayudas. Efectivamente, podemos sumar los ingresos que no ha recibido el Consorcio Regional de Transportes. Son 200 y pico millones más. Pero es que nos siguen faltando muchos. Nos siguen faltando muchos que no han llegado ni a los comercios, ni a la hostelería, ni a los autónomos, ni a los empresarios. Pero ya no solo es que a mí no me salgan las cuentas, es que se lo he ido a preguntar a ellos. ¿Qué ayudas les han llegado? Y la mayoría de los que le he preguntado me han dicho que ayudas directas no les ha llegado ninguna. Luego ustedes se enfadan cuando la señora Monasterio les dice que las ayudas que prevén son migajas. Pero es que realmente
tenemos 400 millones. Y aquí están contadas esas ayudas a la universidad. Yo se digo de verdad, o sea, acuerdo de Consejo de Gobierno, por acuerdo de Consejo de Gobierno, hemos ido sumando cuáles son esas ayudas. Hemos sumado ayudas a familias, ayudas al comercio, ayudas a los autónomos, ayudas a las empresas. Y suman 400 millones, de 3.400. A mí me parece poco, realmente. A mí me parece que si además, cuando sumamos todas esas cantidades que consideramos justificadas, solo llegamos aproximadamente a 2.300 millones de euros de 3.400, nos sigue faltando mucho que justificar a los madrileños. Nos siguen faltando muchas ayudas que dar a los que están en las colas del hambre. Yo el otro día leía en el periódico que ahora mismo el poder adquisitivo de los madrileños, de aquellos que han tenido la suerte de conservar su trabajo, se ha reducido en 200 euros. En 200 euros la gente empieza por quitarse el ocio, el cine, que además no está fácil ir. Se quita las extraescolares de los niños, se quita el dentista, la ortodoncia del niño, no cambia cosas, ese electrodoméstico del que puede prescindir, que se le ha estropeado y no lo puede cambiar. Pero es que los que ni siquiera tienen ese sueldo acaban en las colas del hambre. Los que dependen de ese ERTE, que luego realmente está topado y solo llega a 1.000 y pico euros, independientemente de lo que ganasen, están en las colas del hambre. Y a esos es a los que les tenemos que justificar que de 3.400 millones de euros, solo 400 hayan llegado a ayudas. Por supuesto, el gasto sanitario es un volumen importante. Y yo no voy a entrar en si eran gasto para sanidad o gasto para educación. Yo lo que le digo es que me gustaría que justificase por qué solo 400 millones de euros se han dedicado a ayudas de un montante total de 3.400 millones de euros. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Señor Gutiérrez Benito, tenga cuidado en decir que estoy demasiado de acuerdo con usted. Yo no he dicho que me falten millones. Yo he pedido explicaciones de en qué se han dedicado esos millones, porque efectivamente la suma que han presentado cuadra. Señor consejero, aunque la suma cuadra, yo ya le he dicho que los datos que yo podía manejar son los que ha publicado en febrero de 2021 el portal de transparencia. Fíjese, en el portal de transparencia aparecen 518 millones de euros en créditos centralizados. ¿Me puede explicar usted qué concepto es el de créditos centralizados? Exactamente, ¿qué son gastos de sanidad, gastos de educación, ayudas directas? ¿Le cuento a esta Cámara qué financió la partida de créditos centralizados a final de año 2019? La creación de 5 consejerías. De ahí salieron los créditos para crear consejerías, de los créditos centralizados. Esa es una de mis preocupaciones. 518 millones de euros en créditos centralizados. Yo le he pedido cuenta de las ayudas directas a familias, a empresas, a autónomos, y usted, cuando yo le he dicho que sumaban 400 millones de euros, efectivamente usted me ha relatado una partida de 10 millones para la Agencia Madrileña de Atención Social, una partida de unos cientos miles de euros. Sí, sí lo sé. Si suman 400 millones de euros. Insisto, yo siempre les digo, no analicen el presupuesto por consejerías, analicen el presupuesto por programas de gasto, porque es en lo que se descomponen las políticas. Y política por política, programa por programa, independientemente de la consejería que lo haya gestionado, porque me es indiferente, suman exactamente 400 millones de euros de 3.400 millones de euros. Y le repito, como le he dicho desde el estrado, si usted no me ha corregido este dato, va a ser porque no es del todo incorrecto. Y mire, para terminar, señora Sánchez, no me he caído de ningún sitio, pero usted se cree que una familia con 3 hijos, con 4 hijos, con 5 hijos, que honradamente vive de un sueldo de 2.000 euros, es una familia rica.
Pero es que le digo yo que es que tengo de esas familias en la mía. Y cuando una de esas familias se va a ERTE, aquel que es el cabeza de familia, y pasa a cobrar 1.100 euros con 3 o 4 hijos, está en las colas del hambre. Y vendrá a contárselo el viernes que viene el señor Conrado, porque esa es una realidad. No le estoy diciendo que me parezcan mal los ERTEs, no le estoy diciendo que no se cobren, pero este grupo parlamentario y su grupo parlamentario en el Congreso pidieron al señor Sánchez, no un ERTE, no, pidieron que durante el tiempo en el que hubo un cierre total de la economía, pagara los sueldos íntegros de todos los trabajadores que dejaron de trabajar. Y que yo sepa, ustedes no nos apoyaron. Así que de conciencia social usted no me da a mí ni una sola lección. Muchas gracias.